Muchas veces durante la administración del Bartex se suele presentar esta característica en el evaluado. Pese a que nosotros le decimos en la consigna, recordemos también que la consigna se la explicamos verbalmente, pero también se la damos por escrito en el protocolo preadministración que le damos al evaluado, en donde le decimos que tiene que completar cada estímulo con un dibujo de modo tal que lo integre, bueno, que no puede ser algo abstracto, ¿no? Como hemos visto. Bien. En uno de los protocolos que adjuntamos, si ustedes observan, van a ver que hay muchos cuadros en donde el dibujo se hizo aparte, como que se ignoró o no lo tomó en cuenta para construir el dibujo. Cuando esto sucede y pasa en el cuadro 1, volvemos y vemos que en el 2 vuelve otra vez con la misma actitud de ignorar el estímulo y dibujar en alguna otra parte del cuadrado. Repetimos la consigna, bueno, le voy a volver a repetir la consigna, tiene que completar, tiene que utilizar el estímulo para construir un dibujo. Si la persona, no obstante esta nueva reconsigna, sigue haciendo lo mismo, como en el caso del primer protocolo que ustedes después observarán, ya no decimos más nada. Este protocolo fue realizado por una persona joven de 20 y algo, de sexo masculino, para un puesto de ventas. Como verán, salvo en el cuadro 7 y en el cuadro 14, el estímulo no fue utilizado. ¿Qué se interpreta? En principio son rasgos oposicionistas. A veces puede también pensarse como un problema de comprensión intelectual de la consigna, lo cual deberíamos chequear también con el nivel de producción del resto de la batería. Pero si en el resto de la batería vemos que el nivel de inteligencia es medio o normal, podemos interpretarlo como un acting de conducta. Por un lado, implica una tendencia oposicionista que es muy característico de las estructuras psicopáticas. Pero por otro lado también una cierta imposibilidad del sujeto de hacer frente a la situación problema. Dibujar al costado y no tomar el estímulo puede interpretarse como una evasión de la situación problema que el cuadro en sí mismo representa. Otra cuestión que también hace la administración es el orden en que se van sucediendo cada uno de los dibujos. Uno le dice que también esto incluso está en el cuestionario de preadministración, que tiene que ir realizándolo en el orden en que están, o sea, de 1, 2, 3, así sucesivamente hasta llegar al 16. Pero que no obstante, si con alguno tiene alguna dificultad y necesita saltearlo para después volver a él, no hay ningún problema. Lo que sí deberá indicar es en qué orden los realizó. A veces es un solo cuadro el que se deja de lado, y en otros protocolos con mayor sintomatología de esto se deja la mayoría. Es como que hay un orden arbitrario, arranca por el 11, va por el 2, vuelve al 1, se va al 5. Alguna lectura de esto sería la siguiente: si es 1, 2 o 3 los cuadros que se evita, uno podría decir que a la persona se le dificulta enfrentar espontáneamente en primera instancia esta actitud, esta situación. Por ejemplo, si fuera el cuadro 1, que es la actitud ante lo nuevo, y la va postergando, implica que le evade las situaciones de cambio, que en realidad le cuesta mucho organizarse frente a las situaciones nuevas. Si se tratara, por ejemplo, del cuadro 5, que tiene que ver con el comportamiento voluntario, podemos decir que hay alguna dificultad en la toma de decisiones y en el nivel de concreción del sujeto. Ahora, si esto sucede en casi todos los cuadros, quiere decir que casi no hay una secuencia, sino que fue un orden arbitrario, lo que podemos implicar es que en alguna medida hay una inestabilidad en el comportamiento y que no hay una lógica en la manera en que la persona va resolviendo las situaciones, como que hay un déficit en la capacidad de organización y de planificación. Bien, otro de los temas que nosotros tenemos que muchas veces genera dificultad es el tema de la claridad en los dibujos. Es sencillo, solamente va a ser claro un dibujo cuando es nítido, es decir, cuando no tiene ni repaso, ni tachaduras,
ni superposiciones, o sea, un trazo limpio. No necesariamente tiene que ser entero, puede tener un corte de continuidad. Lo que no puede es tener repasos ensimismados o borroneados en ese trazo. En el segundo cuadrante podemos ver como claros, por ejemplo, varios dibujos. Se destaca el 9, las curvas se ven con claridad, el 6, el 14, las flores, el florero, el 15, el 16 también tiene claridad. El que no tiene claridad, por ejemplo, sería el 11 porque tiene sombreado y repaso en los ojos, el 7, el 8, el 1, el 4 y el 5, sobre todo en el asa de la espada. El resto de los dibujos tiene claridad. No obstante, uno dice, bueno, un dibujo claro implica claridad mental. También tenemos que interpretar de qué forma es el trazo. Si el trazo está entero, si es ancho, si es grueso, si es fino, qué coloración tiene. La claridad del trazo lo que nos quiere decir es que la ansiedad, digamos, en cierta forma no contamina la manera en que la persona percibe la situación problema. En cambio, cuando el trazo tiene repaso, sombreado o alguna irregularidad, podemos decir que hay cierta tensión, cierto nerviosismo, cierta ansiedad en lo que la situación problema significa. Falta de claridad no quiere decir que lo contrario, que haya confusión mental. La claridad lo que nos da es cierta objetividad, lo cual tampoco quiere decir que esté garantizado que sea la resolución correcta. Lo que sí es que es cierta claridad perceptiva, o sea que la persona la realidad la está pudiendo tomar con cierta objetividad, más allá después de cómo lo resuelva. Hace más que nada a la percepción de la situación. Bien, como el criterio va a ser siempre lo mismo, cuanto más cuadros claros, más allá de 10, más predominante. Bien, los factores de integración. Los factores de integración se refieren a la modalidad de trazo con el cual está hecho cada dibujo. Nosotros tenemos 3 formas posibles y sobre eso se hacen todas las combinatorias: los rectos, los movimientos rectos, angulosos y los curváceos. Por ejemplo, en el cuadro 6 vemos un triángulo, es una forma cerrada. En el cuadro 3 tendríamos nada más que rectángulos. En el cuadro 2 tendríamos movimientos en ángulos, ¿sí? Y algunas pequeñas curvas en la izquierda, pero deberíamos tomarlo más como predominio de movimientos angulosos. Y en el caso del sol que está ahí arriba, tiene movimientos rectos oblicuos y una semicurva. En el cuadro 1 sería una circunferencia e internamente un movimiento ondulado, pero estaría dentro de las curvas. En el cuadro 12, por ejemplo, tenemos cuadrados, un rectángulo. En el cuadro 15 tenemos semicurva y ángulo. En el cuadro 16, semicurvas y después tenemos rombos. Y después tenemos lo que sería el círculo como una especie de radio. En el cuadro 13 tenemos un rectángulo y 3 círculos. En el cuadro 9 tenemos 2 semicurvas. En el cuadro 10 tenemos líneas oblicuas y también tenemos formas angulares. También, como en todo, lo que predomina es lo que se va a interpretar.